En primer lugar, quiero agradecer a la universidad esta invitación, porque para nosotros la relación entre la Corte Suprema y la universidad es una relación esencial, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista histórico. La Corte siempre la ha tenido, pero nosotros creemos que esta es una política de Estado, fomentarla, estar en contacto con la universidad y además someter al debate público en la universidad las decisiones de la Corte Suprema. Eso genera una interacción muy buena, muy enriquecedora. De manera que yo les agradezco esta invitación y esta oportunidad de intercambiar ideas. Y que lo hagamos además justamente el día de hoy, en que se cumplen 150 años de la primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es un acontecimiento particular. Creo que nosotros hemos dedicado todo el año a recordar los 150 de la fundación de la Corte, pero hoy es el día en el cual se ha tomado como comienzo de la actividad jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Así que es un día histórico y apropiado para que nosotros podamos reflexionar sobre las audiencias públicas. Y además, me parece muy interesante que nosotros lo hagamos también en un ámbito interdisciplinario, porque si bien hay abogados, también hay muchas personas que no lo son y que van a agregar un plus al análisis que siempre es muy rico. Creo que la ciencia jurídica se enriquece mucho de las demás. Y esto es algo que todos los estudiantes deberían tener muy presente, y mucho más quienes ya estamos graduados. De manera que hablar sobre las audiencias públicas es un aspecto muy interesante desde diversos puntos de vista, y yo voy a tratar de hacer en un panorama breve, porque luego pueden hacer preguntas, enfocarlo desde distintos miradas o enfoques interdisciplinarios. Tal vez la cuestión más conocida de las audiencias públicas es la aproximación desde la ciencia procesal. Hace muy pocos días, hace una semana, se hizo un congreso aquí en Buenos Aires, latinoamericano, sobre el valor de las audiencias públicas en materia procesal. Hay toda una tendencia importante a valorizar estas audiencias desde el punto de vista del proceso. Y desde el punto de vista del proceso se las valoriza en dos campos. Tal vez el primero es una urgencia que reclaman los ciudadanos argentinos, que es mayor celeridad, una justicia más rápida. Esto es algo que nosotros tenemos que cumplir en algún momento cuando nos pongamos de acuerdo en políticas de Estado en nuestro país. No es algo que pueda hacer alguien solo, es una política de Estado, pero sí necesitamos una justicia más rápida, y una justicia más rápida es una justicia oral, y una justicia oral tiene mucho que ver con las audiencias públicas en estos casos. La segunda aproximación desde el punto de vista procesal tiene que ver con una idea que está en el fondo de las audiencias que a nosotros más nos impactan, que es la idea de procesos policéntricos y colectivos. Nosotros tenemos procesos clásicos que se estudian en la facultad. Muchas veces hemos aprendido entre el conflicto entre Cayo y Ticio del derecho romano o el conflicto de vecinos, pero los grandes problemas actuales, los que ocupa la sociedad, no tienen dos centros de interés, A y B, sino que hay una multiplicidad de centros de interés. Y por eso se los llama policéntricos, es decir, no hay dos, sino que hay una pluralidad de centros de interés. Y por eso la audiencia pública es la vía más apta para poder escuchar a las distintas partes dentro de un proceso que tiene esta complejidad. Es decir, que desde el punto de vista del derecho procesal, que es una disciplina dentro de la jurídica, hay una revalorización muy importante de las audiencias públicas. Esta valorización tiene otra dimensión en los tribunales constitucionales, o de dimensión constitucional o de última instancia,
como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que la regla para todos los casos es mucho más relevante cuando se trata de un tribunal constitucional o de un tribunal que tiene por función la última instancia. En la Corte Suprema, y por esta misma razón, hemos distinguido tres tipos de audiencias. La primera es la audiencia conciliatoria, es decir, cuando hay un proceso clásico de dos partes y existe la posibilidad de conciliar, de ponerlos de acuerdo, y en estos son pocos casos en la Corte, es muy normal en primera instancia, pero son escasos en la Corte, nosotros llamamos a audiencias conciliatorias, donde están las partes, alguno de los jueces que intenta ponerlos de acuerdo para que el litigio no siga. Hemos hecho varias de estas audiencias y ustedes dirán en un recurso extraordinario o en la jurisdicción originaria, es que hay casos que lo ameritan. Por ejemplo, nosotros hemos hecho este tipo de audiencia en un caso en el que las provincias de Cuyo, las tres provincias, tienen un problema con la emergencia y la legislación vinculada a la promoción industrial y las empresas que pueden cerrar si esto se produce, y por el otro lado el reclamo de la AFIP y el Estado Nacional de que paguen. Es una cuestión netamente patrimonial en la cual se lo citó en varias oportunidades a buscar soluciones que no sean el sí o el no, el darle la razón o no darle la razón, porque es una cuestión negociable, transable. Esta es la característica, es negociable, transable y de dos partes. El segundo tipo de audiencias que nosotros instrumentamos se refieren a las audiencias de organización del proceso o de gerenciamiento del proceso o de management, como se lo denomina en el derecho anglosajón. Imagínense ustedes que la causa del Riachuelo hubiera sido conducida procesalmente conforme a lo que dice el Código de Procedimiento, es decir, una demanda, un traslado. Todavía ahora estaríamos en la contestación de las excepciones, porque cuando son megacausas con muchísimos involucrados, hay 10 partes actoras, hay 20 o 30 o 50 o 60 partes demandadas, hay muchos objetos procesales, hay mucha prueba difícil que las partes ofrecen. La única manera de tener una justicia dinámica y efectiva es llamarlos a todos y decirles, miren, vamos a ponernos de acuerdo en cómo se conduce el proceso y decirle, a ver, si podemos hacer esta prueba de esta manera, si podemos restringir las cuestiones litigiosas a estas, esto no es importante. Este rol activo del juez en la organización del proceso, en decirles, miren, esto es lo importante, esto no, esta prueba sí, esta no, es muy relevante. Y ustedes pueden ver en las audiencias del Riachuelo este rol activo de la Corte en ordenar este proceso y en controlarlo y conducirlo a los fines de que se vayan cumpliendo etapas con una gran dinámica y con un activismo casi pretoriano, porque la construcción de un proceso colectivo no regulado, como fue el Riachuelo, es una actividad casi pretoriana, es decir, una creación jurisprudencial en aras de lograr una solución justa y además socialmente muy importante. Entonces este es el segundo tipo de audiencias. Y el tercero es la audiencia que nosotros convocamos en el campo de los juicios que denominamos de relevancia institucional, que son aquellos que no solo interesan a las partes, sino también a los terceros que no son parte en el proceso. Y tienen entonces trascendencia, trascienden el interés de las partes. Cuando nosotros calificamos un proceso, un juicio, un litigio, un caso, como de trascendencia institucional, o las partes lo piden, se hace una audiencia pública. Esta audiencia pública tiene por efecto escuchar a las partes en sus argumentos y normalmente escuchar a los amigos del tribunal, que son aquellos que vienen a alegar en favor de una de las partes. Y aquí una precisión. La regulación originaria que se hizo cuando yo ingresé en la Corte Suprema de los amigos del tribunal
duró todo un tiempo y dio una experiencia, y hemos llegado a la conclusión de que en realidad los amigos del tribunal lo que hacen es alegar en favor de una de las partes. Nosotros hicimos una convocatoria a organizaciones no gubernamentales el año pasado, y entre todas se discutió cuál era la reglamentación más apropiada de los amigos del tribunal. Y entre todos se hizo una acordada que luego se aprobó en la Corte, y es esta nueva acordada que le da una noción diferente a la idea de independencia. Porque originariamente se pensó o se argumentó que el amigo del tribunal es independiente. En realidad es independiente en un sentido, porque no es la parte. Es independiente de la parte, pero viene a alegar en favor de una de las partes. En ese sentido no es independiente, es decir, no es imparcial. Por eso es más claro ahora, y en esta última audiencia se dijo, bueno, los que quieren argumentar en favor de una de las partes y los que quieren argumentar en favor de otra de las partes. Estas son las audiencias de relevancia institucional, y yo me voy a dedicar un poco más de tiempo a hablar de estas, que son tal vez las que más trascendencia tienen, también social, política e institucional. Los tres tipos de audiencia para nosotros son muy importantes y tienen algunos aspectos que me parece que es interesante mencionar. El primero es la relación entre las audiencias públicas y el acceso a justicia. Si ustedes piensan que en la Corte Suprema, en estas audiencias públicas, estuvieron personas que estaban desnutridas, por ejemplo en la audiencia pública que se hizo en el caso del Chaco, comunidades indígenas muy postergadas, como las audiencias que se hicieron en el caso de Formosa, o sectores rurales y pueblos originarios también postergados, como las que se hicieron en el caso de los desmontes de Salta, o en el caso de la disputa por el litio en Jujuy, o personas que vivían en la calle, como la audiencia que se hizo por el derecho a la vivienda en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Y así podríamos recorrer numerosos supuestos en los cuales uno siente la emoción de la persona que está ahí en la Corte Suprema. Hay que verlo para entender lo que es el acceso a justicia. Que una persona que ha estado siempre olvidada, que ve la justicia tan lejana, que en algún momento tiene la oportunidad de pararse en un tribunal, el principal tribunal del país, en la cabeza de un poder del Estado, decir su verdad ahí, es algo ejemplificador y me parece que es tal vez uno de los pilares centrales que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros pensamos en la justicia, que es el acceso, es la expansión. La justicia progresa, se expande y llega a la sociedad cuando todos tienen la misma oportunidad de llegar y decir su verdad. Este es el presupuesto, porque si no, hablamos de verdades parciales. Entonces el primer presupuesto es que todos tengan su voz en la Corte, su día en la Corte, como se dice en las facultades. Y esto es extraordinariamente importante en estas audiencias públicas, porque se escenifica, se ve a estas personas y cada una con su verdad, con su modo de hablar, con sus costumbres. Y esto produce un efecto cultural muy interesante, porque muchas veces no van los abogados a hablar en el lenguaje jurídico, hablan los actores, con su cultura, con su lenguaje, y esto es diversidad, acceso, expansión. Yo creo que el día que todos los tribunales puedan expandirse así, nosotros lo hacemos, tenemos más posibilidades, pero sería bueno que tengamos una estructura lo suficientemente flexible en todos los tribunales inferiores para poder llegar a este nivel de acceso. Este es un aspecto muy importante. El otro me parece que tiene que ver con la concepción de un país federal. Porque yo que vengo del interior,
tengo muy en claro esta cuestión que se dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Y la verdad es que la corte siempre fue vista como la corte porteña, desde el interior. Pero nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para que esto no sea así. Y de hecho hemos viajado muchísimo, todos los ministros, al interior del país, para que la corte sea algo más cercano a todas las provincias. Pero las audiencias públicas nos han permitido también que casi todas las provincias tengan alguna audiencia pública. Hemos tenido audiencias con muchísimas provincias, Santa Fe, Córdoba, Formosa, muchísimas, Salta, Mendoza, San Juan. Bueno, esto es importante, que la Corte sea federal, porque estamos en un país federal, aunque a veces lo olvidemos. La práctica del federalismo y además instalar el tema del federalismo como cuestión de diseño constitucional es algo, un reflejo de la relación audiencias públicas, sistema federal. Es un reflejo importante en el plano de la cultura argentina, porque muchas veces el federalismo está declarado, pero no practicado. Y que los problemas federales se vean, se escenifiquen en audiencias públicas, son muy importantes. Y la tercera relación que me gustaría establecer es que las audiencias públicas además tienen un valor en relación a la educación. Nosotros quisiéramos llegar a un momento en el que todas las universidades tengan las audiencias públicas para poder enseñar y discutir. Hoy es posible que un alumno que está estudiando, por ejemplo, el problema de la libertad de expresión, vea la audiencia Patitó, que fue una audiencia donde se discutió si la crítica es o no genera responsabilidad, o la audiencia que se hizo en relación a las acciones de clase, al ABI. Me parece que como llegada al sistema universitario y para la educación, las audiencias públicas también tienen un valor institucional importante. Y finalmente, la otra relación que quiero establecer es que las audiencias públicas son para nosotros parte de un programa más amplio que es de gobierno abierto. El programa de gobierno abierto, que es un programa de Naciones Unidas, que muchos países lo tienen, pocos lo practican, significa dos cosas. Uno es la transparencia absoluta en la información, que nosotros hoy la tenemos, es decir, todo lo que se hace en la Corte Suprema está publicado. Pero además participación. Cuando ustedes ven lo que se mencionaba recién, la audiencia de la Ley de Medios, esa audiencia se transmitió en directo y cualquier persona desde su casa la podía ver. No solo en televisión, sino también a través de YouTube. Y lo que fue extraordinario que nosotros hemos visto es que mientras hablaban los expositores, los amigos del tribunal o las partes, la gente discutía sobre lo que estaban diciendo. Al mismo tiempo, había un debate extraordinario sobre las posiciones de las partes que se iban dando. Esto es participación en un debate comunitario. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías para eso, ¿no? Nos parece que en el programa de gobierno abierto esta fue una apuesta muy grande que la iniciamos antes, pero bueno, tuvo mucho más impacto en la Ley de Medios y lo seguiremos aplicando. Es decir, que las audiencias puedan ser transmitidas en YouTube con HD y la gente pueda opinar al mismo tiempo que se hace la audiencia y discutir y hacer debates. Eso es extraordinario. Creo que esto es un pequeño panorama de distintas relaciones que nosotros podemos establecer teniendo como centro las audiencias públicas. Desde mi punto de vista, lo más importante de las audiencias tiene que ver con el plano del discurso, con el plano cultural. Y a eso voy a dedicar unos minutos, porque me parece que es el tema central de estas audiencias públicas en los casos de relevancia institucional. ¿Por qué?
Porque los casos de relevancia institucional generalmente son aquellos casos en los cuales nos peleamos mucho. Hay un sector que defiende una posición y otro sector que defiende otra posición. Y en esto los argentinos tenemos bastantes problemas para manejar este tipo de conflictos. Problemas muy antiguos y problemas muy actuales. Pero hay una cuestión cultural y creo que la audiencia pública contribuye a abrir el debate sobre este problema en sí mismo, es decir, ¿cuál es la posición que debemos tener en el plano del discurso, en el plano de la teoría de la argumentación, en el plano de las instituciones, en el plano de la administración de conflictos? Hay una cantidad de temas acá, complejos, pero que se resumen, y lo voy a tratar de resumir en pocas palabras para que ustedes después puedan plantear cuestiones. Yo lo he dicho en numerosas oportunidades, mucho antes de entrar en la corte, cuando yo estaba en el mundo académico, y decía que nosotros nos juntamos para hacer una tesis en un congreso. En ese congreso uno ve una cierta homogeneidad, ese congreso saca unas conclusiones y generalmente estábamos todos de acuerdo. Y yo, que recién empezaba la vida académica, me llamó siempre la atención eso. Y digo, ¿dónde está la discusión? ¿Dónde están los que piensan diferente? Bueno, esto hacen otro congreso con otra gente y hacen otras conclusiones. Y esto pasó siempre en el mundo académico, al punto tal que yo un día escribí en un libro, hace ya muchos años, haciendo una crítica a esto. Este desencuentro, donde los que piensan de una manera generan una cantidad de actos que tienden a conformarse a sí mismos, y los que piensan de otra, exactamente lo mismo. Esto que pasaba en los congresos y sigue pasando en los congresos que yo conozco, es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a transitar un camino en el cual nos vemos con aquellos que piensan igual. Hay un libro muy recomendable de Cass Sunstein que se llama Yendo a los extremos. Y él analiza esto en el plano de Internet, que no es menor. El plano de Internet, por supuesto que tiene la gran ventaja de las discusiones que hay en las redes, que no es menor. Pero hay, en la práctica cotidiana, normalmente una persona comienza a trabajar en Internet y busca las páginas que más o menos lo llevan a pensar de la misma manera, los amigos en el Facebook. Es decir, se crea un círculo en el cual uno comienza a tener siempre un espejo en el cual repite lo que ya tiene. Hay cada vez menos espíritu crítico. Y eso hace que uno crea que está en la verdad y no hay roce. Esta idea de los congresos en los cuales todos decimos lo mismo y sacamos las conclusiones, o este circular por la web viendo cosas que nos gustan y nos conforman, no es la manera de construir una sociedad diversa. Lo mismo nos ocurre en casi todos los campos de los conflictos, ya sea en el fútbol, ya sea en la política, ya sea en las relaciones económicas. Cuando hay un conflicto, ¿qué sucede? Las partes se endurecen, se juntan con los que más o menos piensan igual, esas posiciones se alinean como si fueran verdaderos ejércitos y empiezan una tarea de guerra permanente hasta que uno debilita al otro. En cualquier conflicto importante que ustedes analizan pasa esto, y no solo en la Argentina, pasa a nivel mundial. Y acá vemos hoy cómo esta guerra de posiciones se da en países donde hay verdaderas guerras, países divididos, se da en países donde funcionan sistemas institucionales y se paralizan, como tenemos hoy en Estados Unidos, donde hay un gran debate sobre esto, ¿no? Es decir, este ir a los extremos permanente y la falta de alguien que tenga una visión superior y pueda coordinar, pueda hacer funcionar el sistema. Al contrario, esta guerra de posiciones lo paraliza. Y la guerra de posiciones lo que hace, además de paralizar, es que
al no ser simultáneas las oposiciones, al no encontrarse uno con el otro, las oposiciones son sucesivas en el tiempo, y entonces uno gana ya sabiendo que luego de un tiempo va a ganar el otro, y entonces es esta oscilación tan pendular que los argentinos conocemos tan bien, que es un poco, y yo siempre lo digo, lo del mito de Sísifo, que fue condenado, es un trabajo inútil, el mito del trabajo inútil. Sísifo que está condenado a subir una piedra y cuando llega allá con un gran esfuerzo se cae y tiene que empezar de nuevo. Esto, que es parte de nuestra historia y de muchos países, es un poco el problema cultural. La idea de que somos militantes de verdades parciales. Esto yo lo he dicho en la inauguración del año judicial y a algunos no les ha parecido adecuado, pero yo creo que es así. Y si no les parece adecuado, bueno, podemos discutirlo. Pero la verdad es que la estructura cultural de la sociedad respecto a los conflictos es, desde mi punto de vista, casi primitiva, en el sentido de que nosotros tenemos una enorme formación muy buena con criterios del siglo XIX. Pero no es esto como la manera en la cual funciona el siglo XXI. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, acá Sustein hace una reflexión muy buena. Dice, hubo tribunales, cita la Corte de Estados Unidos, que defendió los lugares públicos para protestar. La plaza, por ejemplo. En una época la plaza era el lugar donde la gente se encontraba y hablaba y discutía. Es decir, hay que favorecer lugares donde la gente se encuentre y discuta. Porque si no, cada uno va por su camino. En algún momento se chocan, pero no es que hay interacción, no hay roce, no hay contraposición de argumentos. En este plano es donde cumple un rol la audiencia pública. Un rol que puede ser pequeño frente a la magnitud del problema, pero es un llamado a atención. Fíjense ustedes que cuando se hace la presentación de los amigos del tribunal, por ejemplo en la última audiencia, la idea de los amigos del tribunal era hablar todos los de una posición y después todos los de la otra posición. Entonces, claro, se generan bloques y al generarse bloques, cada uno tiene su hinchada afuera, entonces se genera esta idea interesante que hemos vivido los argentinos tantos años. ¿Qué hicimos nosotros? En el momento que tenían que hablar, le dijimos, mire, no, van a hablar uno y uno. Entonces hablaba uno en favor de una posición, hablaba otro en favor de otra posición, y la verdad que después aplaudieron al primero, al segundo, y después del tercero ya la gente empezó a no aplaudir y pensar argumento contra argumento, argumento contra argumento. Bueno, hay matices. Ese roce se veía mucho en las redes sociales, empezaron a decir, bueno, pero este dice esta cosa, este tiene razón, no, ahora tiene razón este. La misma gente decía, me parece que cada uno que habla tiene razón. Bueno, ahí empieza la contraposición de argumentos. Y lo mismo ocurrió con las partes. En lugar de posiciones discursivas, nosotros le cambiamos lo tradicional y le pusimos preguntas, es decir, un método más socrático, preguntas, y razonar sobre la base de preguntas. Obviamente después cada uno dijo lo que quiso. Y esto lo estamos haciendo en las audiencias porque lo relevante es la contraposición de argumentos y que todos vean que hay matices. ¿Cuál es la función, sino, de los jueces? Es encontrar los matices para resolver un caso y no inclinarse en favor de una de las partes. ¿Cuál es la función de la gobernabilidad actual, la del siglo XXI? Yo creo, y esto es algo que hay que repetirlo, nosotros tenemos muy buenos dirigentes, pero tenemos una formación que atrasa respecto del siglo. Esta idea de contraposición constante es buena o fue buena cuando había sociedades homogéneas donde uno podía
defender una posición dominante frente a otra, o la minoría frente a la mayoría. Pero hoy hay sociedades multiculturales, diversas, y uno se encuentra con que un grupo opina igual frente a un tema, pero frente a otro tema, el mismo grupo se divide y hay muchísimos temas. Entonces las sociedades son complejas, son diversas, hay incertidumbre, hay cambio. La gobernabilidad del siglo XXI se relaciona más con la conducción de la diversidad y de la incertidumbre que con la idea del control de un sector dominante. Esto me parece que es un cambio cultural, que tenemos que hablarlo los argentinos y en el mundo, porque en el mundo ocurre en muchos países este problema. Y creo que hay mucha gente que también lo plantea, ¿no? Es decir, por eso creo que, yendo mucho más arriba de las audiencias públicas, uno puede reflexionar sobre el problema cultural, acerca de cómo es la gobernabilidad o cómo se administran los conflictos, de qué manera nosotros nos planteamos que una sociedad es viable. Es decir, si nosotros lo que hacemos es ponernos de un lado, inmediatamente va a haber otro lado. Yo siempre cuento mi experiencia en la Corte. Cuando yo fui electo presidente, me puse a leer muchísimo sobre cómo se conducen los cuerpos colegiados. Y la verdad es que yo veía que tenía un problema tremendo, porque éramos muy distintos todos, en edades, en origen, en cómo pensamos. Y si uno pone 7 personas de distintas edades, orígenes culturales, especialidades, sexo, a discutir casos difíciles todas las semanas, lo más probable es que a la segunda semana ya haya 3 por un lado y 4 para el otro. Y se empiece a dividir. Y se generan esas guerras de posiciones. Y nosotros hoy, la verdad que luego de estos años, hemos aprendido a que es importante conducir la diversidad. No estamos divididos así. En un caso opinan de una manera, en otros de otra manera, porque la base es encontrar un lenguaje común. Y en nuestras sociedades tenemos que encontrar un lenguaje común, porque si no, ni siquiera podemos hablar. La construcción de un lenguaje común es una estructura de principios, de consensos básicos en la sociedad, que permita el desarrollo de la diversidad, del conflicto, pero tiene que haber una base común. Yo alguna vez he citado a John Rawls, que tiene un libro muy importante sobre los consentimientos cruzados, consensos cruzados. Es decir, cuando hay entrecruzamiento en algún punto, coincidimos. Entonces creo que esta es tal vez la razón última de por qué uno debería hacer una audiencia pública en un caso de trascendencia institucional. Es mostrar un escenario en el cual la sociedad interactúe, haya argumentos, contraargumentos, existan puntos en los cuales uno diga, en esto puede haber una base común, en esto hay disenso. Es decir, un pensamiento mucho más apropiado para la complejidad y la diversidad que aquel al cual estamos acostumbrados. Yo estoy convencido de que esta es tal vez la razón más importante por la cual uno debería hacer una audiencia pública. Bueno, nada más y espero que puedan preguntar.